Y bueno, en la parte en la que me quedé, yo creo que sería bueno como retomar ahí como a manera de este inicio del tema, es en la importancia que han tomado las redes sociales y que ha tomado la interacción a través de ellas en nuestra vida Claro, diaria. O sea, es ahí donde entra el porqué de tomar ese tema o de verlo, ¿no? Por la importancia real que se está creando o que hemos creado en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestra vida cotidiana, donde ujú, pues las relaciones interpersonales se dan a través de este medio. Y sobre todo ahorita, ¿no? Que todavía estamos con lo de pandemia. Entonces, es un claro. recurso que ha sido necesario, que antes de, ahorita es como más necesario, pero que anteriormente es algo que empezamos a incluir dentro de nuestras interacciones sociales. Entonces, al Sí, incluirlo en claro. nuestras interacciones sociales, pues entonces resulta que también pues se empiezan a dar ciertas problemáticas dentro de las redes sociales, ¿no? En cuanto a las interacciones. Ahora sí que no hablar de como las problemáticas técnicas, ¿no? Como las que ahorita de repente tenemos, sino como problemáticas de, de las relaciones interpersonales con familia, amigos o incluso trabajo, ¿no? Porque ahorita pues también hacer trabajo se está dando a través de este medio. Sí, claro. Y que creo que es algo que ya estamos tomándolo como cotidiano, ya lo estamos volviendo algo normal en nuestro día a día. Y que creo que te es importante, antes de pasar al cómo lograr el bienestar emocional en el área digital o en las redes sociales, hablar Ujú. de tres fenómenos que suceden actualmente, ¿no? Que son de interés en cuestión de redes sociales, que sería el ciberbullying, el moving digital y el ghosting, ¿no? Que vamos a ir ahorita viendo uno, uno por uno, vamos a ir desmenuzando porque creemos que es importante hablar de estos tres fenómenos, porque, bueno, dentro de Internet sucede muchísimo, muchísimos Ujú. fenómenos, muchísimos movimientos, tanto positivos como negativos, y creo que también depende mucho sobre qué uso le estemos dando a nuestras redes sociales. Ujú. O, y es importante hablar para darnos una idea de lo que nos puede llegar a suceder en redes sociales, como también lo que puede suceder en nuestro día a día, ahora que todo lo estamos llevando a una plataforma digital, ¿no? Ya que la mayoría, o si no gran parte de el intruso, sino que la mayoría o gran parte de nuestras actividades ahora se están llevando de una manera online. Ujú. Sí, y esos términos, y por ejemplo, ¿no? Porque es importante hablar de ciertos términos, bueno, porque hasta en lo personal no hay ciertos términos que no conocía, no había escuchado y que de repente es como de, uy, espérate, que estos fenómenos se dan y es lo que estaba, antes de que se pausara el otro video, pero es lo que estaba hablando, ¿no? Como hay ciertos fenómenos que se presentan en las relaciones interpersonales, estando Claro. uno a uno, estando frente a frente, y pareciera que cuando hay algo que está en medio de nosotros pudiera no darse o no verse de esa forma, pero resulta que no, que los fenómenos sí se mudan, por así decirlo, ¿no? O sea, se mudan Ujú. a lo que estamos viviendo. Y es ahí donde se da Claro. este tipo de fenómenos que como hace rato tú decías, ¿no? Tanto del ver que hay cosas que nos pueden poner en peligro o que, ajá, que nos pueden poner en peligro y pues también en el reconocer cuando algo dentro de una relación no esté funcionando, ¿no? Porque no se está llevando de la manera más adecuada dentro de, pues, de las relaciones interpersonales. Claro, y que independientemente de cualquier tipo de relación, ¿no? Como ahorita tú mencionas, todos los fenómenos que Ujú. las personas que tenemos a uno de una manera presente, como tú dices, se pueden replicar en una plataforma online y a veces de una Ujú. magnitud más grande.
porque tal vez estando uno a uno con la persona no nos atrevemos tal vez a generar una crítica o hacer un comentario ofensivo, como Ujú. nos lo da desde el anonimato de nuestro perfil, Ah, ¿no? claro. Ya sea Instagram, Facebook, o sea, por eso digo que en las plataformas digitales sucede lo mismo que nos, como mencionas, en las relaciones interpersonales, pero a escala mayor. ¿Por qué? Porque pues aquí tal vez están desde perfiles que son anónimos o desde que crean perfiles con el simple hecho de generar estos comentarios a veces, ¿no? Y que, por Ujú. ejemplo, yo lo he visto mucho en comentarios, eh, sobre todo en Facebook, como que pareciera en vez de una plataforma de opinión, es una plataforma para ver con quién me voy a pelear, O de ¿no? críticas. Ajá, sí, claro. Y que esto sucede mucho, por ejemplo, en la sección de comentarios de notas informativas, ¿no? Ujú. Y entonces esto es algo que, pues, queramos o no, cuando se da con el tiempo, puede llegar a tornarse hasta de una forma, pues, de un desgaste tanto físico, pero sobre todo mental, porque Ujú. todo lo que sucede en el área digital, pues, lo único que afecta más es lo mental, lo psicológico. Ujú. Sí, y yo creo que lo que tú dices en cuanto al el hecho de tener como esta pantalla al frente o que lo podemos sentir como un escudo, ¿no? Es como de puedo decir lo que yo quiera, puedo decirle a la persona que se me antoje lo que, así como estoy pensando las cosas sin importar si le parece o no, si soy grosero o no, porque a fin de cuentas no sabe quién soy, ¿no? O ni lo tengo cerca o ni está aquí y puedo hacer y deshacer, ¿no? Y de alguna manera hay muchas personas que toman como esa valentía, por así decirlo, ¿no? De sentirse libres de poder comentar, opinar en cosas que no está mal, digo, pues sí está la libertad de expresión, ¿no? Pero en ese, por ejemplo, se toman o nos llegamos a tomar la libertad de opinar en cosas que a lo mejor ni conocemos por completo o tampoco nos compete o realmente no, como tú dices, o mi finalidad es solo pelear, ¿no? O sea, a ver a quién puedo llevarle la contra, por así decirlo. Sí, claro, y que a veces hasta en memes, ¿no? En memes que aparecen de que voy a meter a un grupo de compraventa para ver con qué señora me peleo. Pero pues Ujú. realmente sí, son situaciones que a veces los memes reflejan una situación actual por la que estamos pasando, ¿no? Como tú dices, a veces simplemente porque no concuerdan con el mismo tipo de pensamiento e ideología que yo tengo con esa persona y simplemente desde el no aceptar es cuando empiezan esos altercados, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y ahí yo creo que es donde entra mucho más el primer término que mencionabas, ¿no? Que es el del ciberbullying, Claro. donde justo, o sea, como igual ni los conozco, ni me conocen, ni me van a encontrar, o no saben dónde estoy, no quién soy, pues me siento con esa mayor libertad de criticar, de insultar a otra Ujú. persona, e incluso porque hasta puede ser con conocidos o desconocidos, ¿no? O sea, como realmente entrar en esa dinámica. Y, y lo que sucede es que dentro de estas conductas que son agresivas, porque pues es eso, ¿no? Una agresión implica en el no me interesa, no me importa lo que la otra Ujú. persona llegue a pensar o sentir con lo que estoy compartiendo, diciendo o haciendo, ¿no? Esa es una de las características, o son características de una persona agresiva. Entonces, Sí, claro. ese tipo de comentarios, pues, ¿qué es lo que provocan o qué es lo que buscan provocar? Pues justo eso, ¿no? Herir, dañar, a otra, al otro, ¿no? En este caso, pues el que está del otro lado de la pantalla. Sí, totalmente de acuerdo. Y que a veces de la mayoría de los casos simplemente es
con el afán o con el fin de generar un, un predominio sobre la otra persona, ¿no? Y Ujú, ya sea desde el controlar, desde que la otra persona me demuestre que me tiene miedo, o con el simple hecho de hacer enojar a la otra persona o hacerle pasar un mal momento, desde ahí también se tiene esta gratificación del por qué lo hacen, ¿no? ujú. Sí, y entonces lo que te decía hace rato, ¿no? Como ciertos fenómenos se mudan, se adaptan, pareciera que es eso, ¿no? Buscamos cómo adaptarlos a las nuevas formas de relacionarnos, porque antes de hablar del ciberbullying, pues, ¿qué es lo que se hablaba antes de eso? Pues el bullying, ¿no? O sea, como tal, en las Ujú, escuelas, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, ¿no? Donde te molesto, te hago, y que quizá en su momento, o hablando del bullying como tal, pues creíamos que se centraba en las agresiones físicas, primeramente, ¿no? O sea, como estas agresiones claro. físicas y luego, ¿no? Que también está la parte psicológica, ¿no? En el cómo puede llegar a afectar, que a lo mejor no hay golpes, no te toco, no te golpeo como tal, no te doy no te hago algo físicamente hablando, pero con palabras Ujú, sí. Y esto es lo que resulta del ciberbullying, que no son golpes físicos, sino que es este daño psicológico y que van desde ujú, conductas que no meramente tienen que ser tal cual los insultos como tal, porque por ejemplo, en las escuelas que ahorita pues todo se está llevando a través de internet o en línea, claro. muchas escuelas están optando por las plataformas de videollamadas, sea la Ujú, plataforma que sea, ¿no? Digo, porque sé que está el programa del gobierno, de la televisión y todo eso, pero muchas escuelas optaron por esta parte de tener estas videollamadas con sus alumnos para tratar de mantener un poco de más interacción, ¿no? Pero ¿qué es lo ujú. que he visto? Que he notado? Que, por ejemplo, desde ahí se pueden notar ciertas conductas o actitudes que van referidas, voy viendo un gato por aquí, que van referidas a lo que es el ciberbullying. Por ejemplo, dentro de las plataformas, si el maestro no tiene mucho control, los muchachos o niños hacen lo que se les da la gana, ¿no? De repente hacen y deshacen durante la clase. Y hace unos días, por ejemplo, pasó en una de las escuelas que trabajo, uno de los niños estaba, al momento que entraba, o uno de los compañeros a la clase, a la plataforma, Ujú. lo estaba sacando. O sea, entraba Ok. y te saco, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas pareciera que pues no hacen daño, que no pasa nada, que pues es un Ujú. juego, ¿sí? Porque también es como adultos luego podemos caer en justificar, ¿no? Es como, es un juego, pero la realidad es que no, o sea, esas son conductas que llevan al ciberbullying, al estar dañando o al herir a la otra persona, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, si me están sacando de mi propia clase, o sea, de la clase donde se supone que yo debo estar, pues es como si estuviera en el salón y me cierran la puerta en la cara, ¿no? Es una actitud similar. Sí, claro, y que sobre todo es prácticamente las mismas situaciones, más que sin la agresión física. Aquí lo que hace Ujú. énfasis es que la agresión psicológica puede perdurar más que la física e incluso ser más fuerte en, Ay. porque lo que puede suceder con el ciberbullying es de que es un ataque más psicológico, ¿no? Porque van desde como este ejemplo que estás dando, de estar sacando al compañero de la plataforma, o sea, físicamente no le está sucediendo nada, pero no sabemos tal vez qué nivel de estrés le puede estar ocasionando al niño, el que esté intentando entrar a su clase y que pues el otro tal vez en esta situación, esta necesidad de divertirse, puede Ujú. llegar a afectar a su compañero, ¿no?
Ujú, Y que a veces no necesariamente es porque se quieren divertir, a veces también lo hacen con todo el fin de generar un dolor, ¿no? De generar un daño. ujú. Yo creo que el ciberbullying, porque a lo mejor hay quienes puedan pensar, no, bueno, pues igual, o sea, no te está haciendo nada, no lo tienes aquí físicamente, pues, ¿cuál es el problema, no? Nada más ignóralo. Es algo que suele Ujú, pasar mucho, ¿no? Como decir, pues nada más ignóralo, o sea, no le hagas caso y ya, ¿sí? Sin embargo, tenemos que hacer la conciencia de que no sabemos qué es lo que está pasando con la otra persona. O sea, realmente no sabemos ujú. qué está pasando, no sabemos cuál es su historia, no sabemos cómo se encuentra en ese momento emocionalmente hablando, y quizá algo que pareciera una broma pequeña o nada más para divertirnos un rato, no sabemos el impacto que realmente que puede tener para esa persona en ese momento. A lo mejor ese momento justo está pasando algo en su persona, sucedió algo en su casa, con su familia, con su pareja, y recibe una de estas conductas, uno de estos tratos, una de estas actitudes, pues probablemente termine desmoronando a la persona, ¿no? Entonces es como Claro. el crear esta empatía de, ok, sí, sí estamos, no estamos frente a frente, no te estoy haciendo nada, a lo mejor es para divertirme yo, divertir a un grupo de personas o lo que sea, pero realmente no sabemos lo que las palabras que estoy escribiendo o los GIF que estoy poniendo, los stickers, no sabemos qué impacto están teniendo la otra persona. Sí, claro, totalmente, ¿no? Y que yo creo que también ahora con esta nueva normalidad que estamos teniendo en nuestro día a día, yo creo que también el ciberbullying ha dejado de hacerse entre compañeros de clase como también para llevarse incluso hasta los maestros, ¿no? Sí. Desde que, bueno, que me ha tocado ver desde memes, desde compartir pedazos de clase donde se están burlando del maestro, le están jugando una broma. O sea, Ujú. en esta nueva normalidad están cayendo incluso hasta los maestros en este tipo de acoso. Porque al fin de cuentas el ciberbullying también es un acoso, ¿no? Ujú. Sí, y ahorita que lo dices que, por ejemplo, que estamos viéndolo en cuanto a la escuela, cómo le estamos llevando en esta nueva normalidad, también me recordó mucho y porque de repente pues estoy ahí navegando en redes y todo, y por ejemplo hay Ujú. ciertos youtubers o instagramers o, ¿cómo se les llama este? Ay, Influencers. influencers, ajá, influencers y todo esto, que hay varios que se han hecho famosos, pero ahora sí que por el ciberbullying que han recibido en su momento o que siguen recibiendo. Ujú. Entonces, pues sí, definitivamente esto no va a nada más, digo, sí es importante como revisarlo en nuestras relaciones interpersonales, como las personas cercanas o quienes tenemos ahí, pero también el cómo se está dando hacia el mundo en general, ¿no? O sea, cómo lo estamos llevando todos. Y te digo, sí es algo que he notado, que he visto de estas personas que se vuelven famosas a través de las críticas, de los insultos y críticas, hablo desde la parte física como del cómo se expresan o Ujú. de algo que, La un error que vestimenta. tuvieron. ¿Cómo? Ujú. Ah, la vestimenta Sí, te mencionaba. vestimenta, o sea, es como reciben estas críticas y de repente porque decimos, ah, pues igual sigue haciendo videos y lo sigue subiendo y todo eso, pues ni le afecta, ¿no? Pues la realidad es que ni sabemos, o sea, realmente no sabemos si sí le está afectando o no, pero aunque pareciera que no le afecta en realidad, no debería del por qué seguirse dando ese ciberbullying, ¿no? Sí, totalmente. Y lo bueno también es que las nuevas generaciones o en la actualidad también ya una comunidad una comunidad que ya no está aceptando los comentarios
dolientes o los comentarios respectivos, de cierta forma también aún sigue sucediendo, ¿no? Porque esto sucede, porque surgen esos grupos de ir en contra de estos comentarios o publicaciones o que ahora están dando lo que vivieron en su momento, pues porque es un fenómeno que sí fue muy contraproducente hablando en la cuestión de salud emocional, ¿no? Entonces yo creo que por eso ahora se está volviendo Mm, esta comunidad, porque es algo que aún sigue vigente. sí, 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 definitivamente. Em, y vemos cómo realmente, como tú dices, ¿no? La salud emocional es el tema principal, ¿no? En el cómo nos sentimos con nosotros mismos, pues queramos que no, es como vamos a interactuar con otras personas, conozcamos o no conozcamos a las personas, ¿no? Es Ujú. como se van a dar estas relaciones. Entonces, bueno, ese es como lo primero importante, ¿no? A notar y ver en cuanto a eh, esta salud mental y pues también el, el, en la parte digital, pues el ciberbullying, ¿no? Eh, el segundo término que nos gustaría conocer, y de ahí sí digo conocer porque es como, ahí le sabes más tú que yo, en el segundo término, eh, pues va de la mano, y yo creo que bueno, ese sí tiene que ver un poquito más con las relaciones ya interpersonales, ¿no? Que las relaciones interpersonales es importante, pues nos referimos a tanto relaciones como de pareja, amistades, familiares y Ujú. amigos, ¿sí? Esas son las relaciones interpersonales. Sí, claro. A ver, que te estaba Entonces, viendo un poquito ¿mandé? atorada. Que estaba viendo tu video un poquito como que medio se atora Ok. ¿Listo? ¿Ya? para ver, ¿Ya se oye? más menos. Ok. Las ventajas Ah, de mira, mentir en turno. dice, te dije ya, y como que dijo, pues con más ganas me voy a poner mal, dijo el video. Ay, creo que ahora sí ya. A ver, es que este término sí quiero que nos los comparta el psicólogo Yeshua, porque también es bien importante. Nada más que se nos está congelando el compañero, nuestro amigo, nuestro psicólogo. Ya, ya estás bien. Yes, yes, my friend. Ujú, 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 ujú.
Mm, ujú. Comunicación. ¿Por qué? Ujú. 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 Correcto. Ujú. Que perdón. Ujú. Ujú. Sí, sí, digo, ahorita que, pues te lo mencionaba, ¿no? Desde que estábamos viendo el que, cuál fuera un buen tema como para iniciar con nuestros en vivos, aquí en Insta. Y que me mencionabas el término era como de, ¿what? Ese término no lo había escuchado, ¿no? Como, ¿de dónde salió? ¿En qué momento? ¿No? Digo, sí, cuando lo explicas, pues, y por eso decía, sí tiene que ver mucho más con relaciones interpersonales como tal, porque, porque es en el donde dejo de hablarte, ahorita en redes sociales, por ejemplo, lo que hacen pues de repente a la noche a la mañana estás bloqueado de todas partes, ¿no? Estás bloqueado de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, es como ya no puedo ver nada, no sé nada de la otra persona. Y sí, o sea, sientan como todas estas situaciones emocionales, ¿no? Lo que tú decías, es que aquí lo importante es como realmente el voltear a ver lo que emocionalmente sucede con las personas y de ambas partes, ¿no? Por, dentro del ghosting, por ejemplo, o sea, sí es el como tú decías, ¿no? El impacto que tiene a la persona que, pues a la que te le estás desapareciendo, pero también qué implicaciones tiene, ¿no? Esta persona que está desapareciendo de la nada, o sea, esta responsabilidad emocional, como tú decías, eh, que prácticamente pues es huir, eso es, o sea,
donde tú hablabas de esta responsabilidad de decir, ok, pues si no quiero estar en una relación de ese tipo, sea de amistad, sea de, de noviazgo, pues lo hablo, ¿no? O sea, nada más realmente, o soy honesto y decir, ¿sabes qué? No, no está funcionando, no me gusta, lo que sea, como se le dé la gana hacerlo, pero, o sea, hablarlo, decirlo, para que la otra persona por lo menos, pues esté por enterado, ¿no? O sea, que ya no va a continuar la relación. Porque ¿qué ha pasado? Y ahorita que lo dices, pues sí, de repente es como de, pues no me habla desde hace una semana, no me contesta los mensajes, me deja en visto o me bloqueó de una de todas las plataformas, pero no sé si seguimos siendo novios o no sé si seguimos siendo amigos, ¿no? O sea, todavía se quedan con esa duda y realmente es una duda, pues verídica, ¿no? O sea, de realmente no saben qué está pasando y no saben si continúa o no continúa la relación y mucho más cuando sea esto que tú dices, porque yo creo que es algo que también se da mucho, cuando regresan, o sea, regresan, vuelven a buscar, no dan un por qué sucedió, no dan nada, una justificación y todavía la otra persona quien fue goceada. Ah, sí, tal cual, sí, o sea, como fantasma va y viene, ¿no? Eh, sí, o sea, sí es algo que sucede y yo creo que ahorita con las redes sociales, como hace rato decía, del ciberbullying también, pues la gente se vuelve más valiente para hacer eso, ¿no? O sea, como de, pues, facilito me desaparezco y sobre todo estas relaciones que dices que son a distancia, pues mira, me bloqueo de todas partes, a nadie le hablo, ya no le digo nada, elimino de aquí y de allá y San se acabó, ¿no? Pero pues sí, claro. Ujú. Sí, sí, sí. Ay, tú dando ideas. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Claro. Ajá, sí. Pero eso, ajá. Bien. Ujú, mm, ujú.
Ujú, ujú. Claro. Ujú, ujú. Aceptación. Ujú. Que yo creo que también, y porque hace ratito decías, que bueno, para el que hace el ghosting, pues desapareció, ya se acabó, ya hizo lo que quería, lo que tenía pensado, ¿no? En cuanto a cómo terminar esa relación o desaparecer de la relación. Em, Sin embargo, yo creo que también es importante como hacer notar, ¿no? Que no porque lo haga de esa manera es como una ay, se me fue la palabra. Em, no te da. Oh, lo tenía aquí. No te da como el estar seguro de que vas a estar tranquilo. O sea, a la persona que hace ese ghosting, ¿no? O sea, es como dicen, pues ya, si me desaparezco de la nada, ya. O sea, ya se va a acabar y ya voy a estar tranquilo, ya no va a pasar nada, ¿no? Pero pues realmente puede ser que no sea así, ¿no? Porque digo, es esa implicación del huir del por qué no afronto, por qué no soy responsable de mis emociones o lo que está pasando o lo que quiero hacer, no sé, por qué no realmente hablarlo de manera honesta y te digo, a lo mejor en el momento pareciera un alivio para la persona, ¿no? Pero si lo vemos también desde otro punto de vista, pues a la larga también le va a traer ciertas situaciones emocionales como las que hablabas, ¿no? O sea, hay situaciones emocionales para la persona a la que se le desaparecen, pero también el que está desapareciendo, ¿no? O sea, ¿dónde está tu responsabilidad? Que a fin de cuentas al principio es como el muchacho en la escuela que no hace la tarea, ¿no? Pues bien a gusto no hago las tareas. Y aparentemente me lo estoy pasando bien bonito, por no decir otras palabras, pero me lo estoy pasando bien bonito. Ajá, sí, claro, sí, 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 que a fin de cuentas va a tener pues sus consecuencias. Y bueno, aquí en consecuencias pues es hablar como las simples respuestas que puede haber, ¿no? Tanto en la parte positiva o negativa. Pero sí, en el ghosting definitivamente hay impacto para ambas partes, tanto para quien, te digo, se le desaparecen como el que está desapareciendo, ¿no? Este, eh, ujú, sí, sí, sí. Entonces, es el segundo término y es el segundo fenómeno que está pasando. Y te digo, yo creo que ahorita también con las redes sociales, pues se incrementa porque pues es más fácil. Y más si ahorita estamos en pandemia y no podemos salir, no podemos vernos, porque más dejó de hablarle, ¿no? Se le dejó hablar a la persona y ya está. Ujú, ujú, claro. Ujú. Ah, y que justo, por ejemplo, si yo tengo miedo a esa confrontación, bueno, pues ¿qué me está diciendo de mí tener ese miedo, no? O sea, ¿qué es a lo que le tengo miedo? A la reacción del otro, a mi propia reacción, a las emociones que me va a provocar, ¿a qué, no? Es ahí donde entra esa importancia de darnos cuenta, como tú decías, a lo mejor si en algún momento lo hemos vivido, nos ha pasado, o si también lo hemos hecho, ¿no? En algún momento, y pues entonces pues más que nada como fijarnos
qué pasó, o sea, qué me llevó a actuar de esa manera. Ujú, ujú, claro. Y que luego pues, resulta, cierto, muy cierto. Buena esa. Sí. Este, ujú, ujú, claro. Y por eso te decía, como es importante el revisar, ¿no? ¿Qué es lo que me llevó a, a llegar a esa solución, ¿no? A esa, sí, pues a esa solución que yo vi la mejor en el momento. Y prácticamente, no sé, si es como el miedo a cómo reacciona el otro o a las emociones que me provoque a mí, pues sí, como tú dices, la realidad es que va encaminada a la comunicación. Entonces, si a mí se me dificulta expresar ese tipo de cosas o escuchar de otra persona, pues me está hablando o de mi propio ser, ¿no? Ahora sí que no es con el otro, sino que soy yo mismo, ¿no? Entonces sí, la asertividad sí es una clave para, para que este fenómeno se reduzca. O sea, no decimos que va a desaparecer por completo, pero pues sí que reduzca, ¿no? O sea, que está bien a lo mejor si en algún momento lo llegamos a hacer, o si a lo mejor lo hicimos hace poco, ok, está bien, o sea, ya lo hicimos, ya, pues no pasa nada, ¿no? Pero entonces es ver qué me llevó a actuar de esa manera en ese momento para saber cómo solucionar o cómo resolver en un futuro. Claro. Claro, sí, eso, claro, y no, o sea, y por ejemplo, o sea, si tú dices, pues ya me aburrí de la relación, pues no hay pedo, digo, o sea, pues sí, puede pasar, ¿no? Pero realmente sé honesto, o sea, ya no me está llenando esta relación, o sea de amistad, o sea de noviazgo, o hasta de trabajo, ¿no? Pero el ser honesto, claro, pues sí, imagínate, el desaparecer es como me quedo en el de pues nunca supe qué pasó. Que si son honestos conmigo, pues a lo mejor, pues sí, sí me va a doler. O sea, que me diga, ay, sabes que ya me aburrí, sabes que ya no me gusta, ya no quiero. Pues sí duele, ¿no? Pero sé, o sea, sé que es, ¿no? Entonces, pues sí, es una gran diferencia
y que pues yo creo que también en este punto pues es verlo de manera empática, ¿no? O sea, qué sé yo, qué pasaría conmigo si de repente un amigo o una pareja pues desaparece de la nada, ¿no? O sea, si lo he llegado a hacer o pienso hacerlo en algún momento o estoy pensando ahorita en hacerlo con alguna relación, ¿no? Es como, ¿qué sentiría yo estando en su lugar? Entonces, a lo mejor de ahí, pues optar por esta parte de ser honesto, y aquí yo creo que sí es bien importante en el que si se pueden dar la chancita de escuchar el podcast de la asertividad, porque el ser honesto sí tiene ciertas implicaciones, ¿no? En cuanto al, sí puedo decir lo que pienso y lo que siento, pero siempre cuidando el no dañar o el no herir a la otra persona. Y no herir en cuanto al que no le voy a provocar emociones o sentimientos. Pues sí, a lo mejor y sí, pero pues es como de la otra persona, ¿no? Sino que realmente ver que estoy utilizando las mejores palabras posibles y que lo estoy diciendo de la mejor manera posible. Esa es como la parte de la honestidad. Claro. Ujú, ujú. Claro. Ajá. Y qué bueno que lo dices ahorita, porque justo estaba pensando, ¿no? Estaba como desde en la cabeza en el que, ay, mira, por estar pensando y hablando al mismo tiempo, se me fue el rollo. Eh, sí, pero ahorita me acuerdo. Ah, ya me acuerdo. Ujú. Y lo que iba a decir ahorita es que también, como tú dices, o sea, pues no verlo como villano meramente, porque también pues hay que ver los beneficios que te traería a ti, ¿no? O sea, por ejemplo, yo como persona, si quiero en algún momento o estoy pensando en hacer, en desaparecer, en hacer el acto de desaparición, pues también ver que si, por ejemplo, yo soy honesto y le digo a la otra persona lo que realmente está pasando y sintiendo, también qué tanto me voy a ahorrar, por ejemplo, en cuanto a que me esté buscando, que me esté llamando, sí, que luego lo tomamos como en este hostigar, pues a mí me puedo ahorrar toda esa parte, ¿no? Es decirle, ¿sabes qué? Si estoy siendo honesto y siendo claro, ya no quiero continuar esta relación, sí, a lo mejor termina mal, pues puede que sí, pero por lo menos es como ya queda claro que no quieres que continúe, ¿no? Y no quieres que te busque y no quieres que te esté llamando. Sí, claro, sí, sí, sí. Ujú, sí. Ujú, ujú, claro.
Ujú, ujú, ujú. Y que a fin de cuentas, en esta honestidad yo creo que no es la honestidad con el otro, o sea, sí tiene que ver, pero también es esta implicación de la honestidad conmigo mismo, o sea, de decir, pues no quieres, o sea, ya no te funciona, pues no funciona. Y ahí es donde entra esta honestidad, ¿no? Si a mí me queda claro de esa manera, pues entonces se lo puedo hacer saber a la otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que sí es el tema definitivamente de la honestidad. Ujú, claro. Sí, sí, sí. Ujú, claro. Sí, sí, sí. Fíjate, yo creo que este tema del ghosting llevó más tiempo porque es como un fenómeno que no se, que se vive, pero que no se hace notar tal cual, porque quizá lo tomamos como parte de la vida cotidiana, ajá, ajá, de lo que puede llegar a pasar con una relación, ¿no? Como si, ah, pues es normal que me dejó de hablar. Ujú, 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 claro, ujú. Sí, sí, sí. Entonces, pues es importante hacerlo notar, ¿no? O empezar a ver ese fenómeno, como realmente ponerle el nombre. Ujú, sí, claro. Ujú. O tal cual preguntar, ¿no? El otro. Sí, sí, sí. Te digo, yo creo que este término es importante verlo, ponerle el nombre, hacerlo notar y empezar pues como a revisar, ¿no? Lo que decíamos, si lo he vivido, si lo he hecho, si lo he pasado, si lo he visto, porque luego de repente a lo mejor no somos nosotros, pero sabemos el amigo, el primo de un amigo, ¿no? Que hizo eso hacia otra persona o que le hicieron, claro, claro. Entonces, pues sí, este fenómeno, te digo, yo creo que es de los fenómenos menos conocidos, pero que sería bueno pues empezar a conocerlo o hacerlo notar en las relaciones. Sí, sí, sí. Y bueno, mm, pues yo creo que
ghosting, sí. Ujú. O realmente ver que es algo que no debería suceder de esa manera. Yo creo que a lo mejor, porque digo que esa parte el término, el último término que queríamos revisar, y también otra parte, a lo mejor y pudiéramos quedarnos con esto, ¿no? Como del ghosting y del ciberbullying para analizar, para revisar, para buscar más información. Digo, o sea, de repente a lo mejor sí que hay alguna duda, alguna pregunta o a lo mejor se movió algo de manera interna, pues es la intención, ¿no? De tener estos en vivo, tener estas pláticas y que también es nuestra intención con los podcasts y todo esto, pues crear como, sembrar esa semillita, ¿no? De duda, de interés para seguir buscando y seguirle rascando, ¿no? Si es necesario. Entonces yo creo que con el ghosting es algo que, ajá, que podemos hablar con eso porque te digo, yo por lo menos sí me queda como eh, en hablando de lo que nos llegan a compartir pacientes o personas, es como de, oh, espérate, si tenía nombre, ¿no? O sea, sabemos que no es lo más correcto y que sí hay un impacto emocional, pero te digo, en lo personal no sabía que tenía este nombre, ¿no? Hasta que me lo compartes. Entonces, es como el empezar a quedarnos con estas reflexiones o dudas que nos dejen los temas. Y bueno, con el ciberbullying yo creo que también es importante el también como darle esa checadita rápida, ¿no? De cómo estamos viviéndolo de manera personal o si tenemos, bueno, si tienen, no hijos, por ejemplo, porque se da en personas adultas, sí, y como personas adultas nos llega a impactar, claro que sí, no digo que no, pero imagínense, si como adultos nos impacta, imagínense con los adolescentes o con los niños, ¿no? Que tienen todavía menos control emocional o que están aprendiendo a tener ese control emocional, el impacto que puede tener comentarios, burlas, críticas o ciertas acciones encaminadas al bullying, ¿no? El ciberbullying. Como tíos que somos. Ujú. Que a lo mejor nos tocó el bullying frente a frente, sí, claro. Yo, ajá, sí, 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 sí. Ujú, claro, sí, sí, sí. En el aprender a notar estas conductas cuando ya están pasando, y ahora sí que pues no es normal las burlas, las críticas, eh,
y como familia, digo, que a lo mejor en este punto yo creo que les digo, sí lo vivimos como adultos, pero pues ahí quien toma el control somos nosotros, ¿no? O sea, tenemos ese poder, de empezar a tomar control, que no digo que no nos cause emociones, claro que nos causa emociones y sentimientos, claro que sí, pero les digo, los niños tienen menos control, ¿no? Y ahí es donde como adultos tenemos que entrar a tener ese control de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de lo que están viendo, de lo que están, con quién están interactuando, también es bien importante, ¿no? Entonces, mm, ay, sí, ujú, ujú, sí, sí, sí. Y fíjate, ahí también nos queda como, ajá, sí, 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 sí. Ujú, y es, ujú. Sí, sí, sí. Y justo eso es lo que ahorita también iba a comentar, ¿no? En que hablando de, ahorita que estabas comentando de los chicos y de tener ese control como adultos de conocer las redes, de conocer las plataformas, de saber qué está haciendo, eh, pues justo es algo que sí es importante de ver, ¿no? Sí es importante de poder hablarlo. Y sí, yo creo que en un segundo en vivo, quizá en estos días, no muy lejanos, para poderle dar esa continuidad a estos temas que estamos haciendo, ¿no? Como el cómo poder tener ese control, qué podemos hacer, por qué tendríamos que tener ese control. Y hablando del trabajo, también como el realmente ver qué cosas están pasando, que nos están desgastando más, porque pues de repente pareciera que pues estás en casa y debes de estar más a gusto, ¿no? O pareciera que estás más a gusto, o es lo que muchos piensan, ¿no? Es como que pues estás a gusto, estás en tu casa, estás ahí en tu sillón o en tu cuarto o lo que sea, ¿no? Pero pues la realidad es que no. O sea, sí hay un mayor desgaste también, entonces a ese desgaste que igual existe, pues por esta creencia de que no hay tanto desgaste, pues se pide o se carga más la mano hablando del trabajo y pues tampoco es el caso, ¿no? Del seguirnos cargando con cosas y todavía a eso, pues, súmale lo emocional que estamos viviendo, pues es es una bomba para todos. Ujú, ujú, claro. Ujú, ujú.
que se aparenta, ¿no? Sí. Entonces, pues yo creo que definitivamente seguiremos con este tema en un segundo en vivo, en una segunda ocasión. Y pues pues en este tema, si a lo mejor para cerrar, pues hacemos este resumen rápido, ¿no? De lo que vimos, de los términos que sí vimos, porque ahorita estábamos hablando como de lo que nos gustaría seguir hablando. Pues el ciberbullying, en cuanto a esta violencia psicológica que se está viviendo, que se da en redes sociales, que migró de la parte uno a uno, ahora a través de las pantallas, eh, pues tenemos que voltear a verlo, es algo que tenemos que detener como sociedad, digo, ¿y cómo se detiene como sociedad? Pues en cuanto a lo que nos toca uno a uno, ¿no? O sea, lo que podemos hacer cada uno de nosotros para no fomentar, para no seguir, para no incitar a ese ciberbullying, ¿no? Ese es parte de lo del ciberbullying. Y el otro, el otro tema que vimos, compártenos. Sí, pero digo, es esa parte, ¿no? O sea, si a lo mejor alguien entró después y se perdió parte como de esos temas, pues es lo que vimos, ¿no? De manera general, el video va a quedar grabado, va a quedar aquí en nuestro Instagram para que lo puedan ver. Y pues bueno, de podcast. Ujú, ujú, ujú. Así es, entonces para que estén ahí pendientes, igual ahí les avisamos cuando tengamos, cuando vayamos a tener un en vivo, ¿no? Ahí les posteamos. Entonces, pues, eh, ese es el tema y pues que se queda pendiente, ¿no? Que dejamos como en pausa para seguir en el siguiente en vivo y pues digo, es importante para nosotros, para ustedes, es que la información llegue a más personas, entonces compártanos ya sea el en vivo o ya cuando esté el video, o si lo podemos subir como podcast o en YouTube, pues adelante, ¿no? El compártanlo para que llegue a más personas esta información y pues los esperaríamos, esperemos verlos por aquí en el siguiente en vivo.